Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos. Bienvenidos a esta jornada virtual, este nuevo formato de jornada en esta época tan especial que nos está tocando vivir. Soy el ingeniero Salas, coordinador del programa Citrus de la Estación Experimental. Les doy la bienvenida y agradeciéndoles que se sumen y espero disfruten de esta jornada. El campo no para y nosotros tampoco, la estación tampoco. Esa fue un poco la consigna desde que arrancamos con toda esta situación tan especial que nos está tocando vivir, de pandemia. Una situación que en el caso concreto, como todo el país, no es solo la pandemia, es toda una situación macro bastante difícil, bastante compleja, por la parte económica, que también le toca, obviamente, del país y le toca a la provincia, y como estación experimental también nos está tocando y a toda la actividad. En ese sentido, me gustaría a través de este medio también hacer llegar un enorme agradecimiento a toda la comunidad del personal técnico, administrativo, obrero de la estación experimental, que en todo este periodo de pandemia se mantuvieron todos los trabajos de investigación, los servicios para la actividad, para poder exportar, para poder seguir avanzando, realmente en un esfuerzo muy importante y en un periodo de crisis muy, muy fuerte, marcado por limitaciones que tuvimos para provisión de insumos, retrasos salariales y una serie de cosas que quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el personal, a toda la comunidad de la estación por haber seguido trabajando tan firme en esto. Hoy nos toca, por esta situación tan particular que mencionábamos, nos toca hoy empezar con la parte de Citrus. Ya tuvimos algunos eventos y jornadas que estuvieron dedicadas al cultivo de la caña, al cultivo de los granos. Hoy arrancamos con los cítricos. El programa ya lo vieron a través de la invitación. Queríamos hacer foco principalmente en lo que es la parte sanitaria, con un agregado de lo que es la parte fenológica, fisiológica, como para ir llevándolo al cultivo según la cronología. Pero tenemos toda una secuencia, una serie de eventos programados en los cuales se van a ir tocando temas diversos de la actividad, como el manejo de las variedades, los portainjertos, los marcos de plantación, el manejo agronómico en general, de maleza, fertilización, riego, a su vez toda la parte económica, estadística, los costos, también se van a abordar, temas de biotecnología, y también tenemos pensado invitar a participar a especialistas de otros países que puedan aportarnos, seguramente será muy útil para la actividad. Así que bueno, ese es un poco el programa. Hoy el foco está puesto en lo sanitario. Y ya para ser breve, les pido disculpas, porque la verdad venimos un poquito retrasados, pero ya dar lugar, antes de dar lugar al inicio ya en sí de las exposiciones, me gustaría también hacer un agradecimiento muy especial a las empresas que están apoyándonos a través de la gestión de Brusque Agro, que es con quienes estamos haciendo todos estos eventos. Entonces me gustaría mencionar Agroacción, AgroSeed, Altina, Fertiglobal, PM, Proagro, Ciner, Singenta, Vivero Quebrada de Lourdes y ARA. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las empresas por apoyar, y ahora sí, ya damos inicio a las exposiciones, así que los dejo en manos del ingeniero Nelson Lara.
Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí compartiendo este ciclo de seminarios online. Mi nombre es Nelson Aranda, soy técnico de la sección fruticultura y la idea es compartir un poco, como decía Hernán, las bases fisiológicas y fenológicas del cultivo de citrus. Dice acá Fisiología y Fenología de los citrus, parte 1, porque la idea es compartir con ustedes en cada uno de los seminarios online que se realice algo concorde a la etapa que se esté dando, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, este acontecimiento es algo inminente que está por dar, que es la floración, entonces vamos a hablar un poco de la floración y un poco también de los comienzos del desarrollo de frutos, del cuaje. Bueno, un poco empezando lo que es la floración. La floración es un proceso a través del cual las flores se abren para que se posibilite la polinización, la fecundación, la aparición de la semilla y finalmente la formación de frutos. Es un proceso que conlleva, es bastante complejo, pero para abordarlo hay que primero entender cómo se desarrollan las ramas vegetativas y reproductivas en los ciclos de cultivo y según la zona donde estamos parados. Por ejemplo, en condiciones tropicales de altas temperaturas y humedad no hay un ciclo de brotación definido, o sea, las plantas crecen durante todo el año, se desarrollan durante todo el año, florecen durante todo el año sin tener una floración muy notable, pero al menos que ocurra algún tipo de estrés del tipo hídrico, por ejemplo. En nuestras condiciones, los ciclos son bien definidos, nuestras condiciones son subtropicales. Para regiones más templadas, me gustaría decir más que frías, son 2 ciclos bien definidos, y para nuestras regiones que se caracteriza por ser un poco con temperatura más alta, hay de 3 a 5 ciclos. En nuestra región, característicamente, hay 3 ciclos, que es el ciclo de brotación primaveral, el del verano y el de otoño. ¿Cómo se caracteriza cada uno de estos ciclos? Bueno, en el ciclo de brotación de primavera se caracteriza por tener brote vegetativo, abundante brote vegetativo, pero con entrenudos cortos, y es donde aparece nuestra principal floración, lo que nos da nuestra principal producción, que es la de invierno, digamos. Después en verano también tenemos un ciclo de brotación, del cual sus características son, la mayoría de los citrus es vegetativo, con brote más largo que lo de primavera, entrenudo más largo. La mayoría de los citrus no florece en esa brotación, que por lo general se da después de la caída, de la última caída fisiológica de fruto, salvo el limón, que sí florece en esa brotación, digamos. En otoño también florece. En la rotación de otoño también florece nuestro limón, que son floraciones más tenues que en la primavera, pero no menos importantes para nuestra producción, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Los brotes vegetativos que ocurren en otoño tienen la particularidad de ser más vigorosos, menos que lo de primavera, con menos número que lo de primavera, pero son más vigorosos, con mucho entrenudo y con hojas muy grandes, digamos, a comparación con lo de primavera. Bueno, un poco hablar de la etapa de floración. Para que la floración se produzca, tiene que haber primero una inducción floral de la yema. En todos los frutales ocurre eso. ¿Qué es la inducción floral de la yema? Es un estímulo fisiológico que se da en la yema para que los meristemas de la yema sufran una transición de vegetativo, que produce hoja, a meristema floral o reproductivo. Después de la inducción floral, viene lo que es la diferenciación floral. O sea, una vez que ya está la yema inducida, da paso a la diferenciación floral, que ya son la formación de los órganos en la yema de ese meristema que ya está preparado potencialmente para formarlo. Esa es la diferenciación floral, que es más corta que la inducción, y inmediatamente después se da lo que es la floración, lo que es la expresión floral, que es la aparición visible de órganos florales. Cuando hablamos de órganos florales hablamos de lo que son los botones y las flores. Bueno, acá tenemos un esquema que me pareció muy bueno compartirlo, donde es una yema. Estas son las catáfilas que cubren la yema, que protegen. Esto es un meristema vegetativo que no está inducido. Cuando se comienza a inducir, se comienza a achatar y comienza a tener esta deformación. Esto no es simple vista, ¿no? Esto más bien a nivel de microscopio. Pero yo marco acá comienza la diferenciación con los primordios de los sépalos formados, que son estos,
¿Por qué pongo esto? Y bueno, y se forman dentro de la yema, ya quedan definidos todos los órganos florales para florecer, valga la redundancia. Pero ¿por qué pongo yo este esquema y este estado? Porque este estado podría ser reversible de alguna manera y volver a ser vegetativo y brotar como brote vegetativo, valga la redundancia. Bueno, y después de la diferenciación viene lo que es la expresión floral o la floración. Bueno, la época de inducción floral, a diferencia de los otros frutales de hoja caduca, la inducción floral en los cítricos, perdón, los frutales de hoja caduca tienen su inducción floral durante todo el verano, la yema ya entra en el otoño preparada para florecer en primavera, ya está inducida, digamos. En los cítricos, como son de hoja perenne, no ocurre así, la inducción floral se da por lo general fines de otoño, principio de invierno, hasta fines de invierno, comienzo de primavera, donde comienza la floración. ¿Cuáles son los factores que promueven la inducción floral, digamos? En nuestra zona, el factor que más promueve esa inducción floral son las bajas temperaturas. Cuando hablamos de temperaturas bajas, hablamos de temperaturas frescas, no heladas, no hay que confundir eso. Son temperaturas que varían entre 10 y 20 grados centígrados. Después tenemos el otro factor que es el estrés hídrico. El estrés hídrico es un factor también muy importante, se podría dar en nuestra zona, en aquellas regiones donde se hace el cultivo de cítrico de limón a secano. Por lo general se da parcialmente, no llega a completarse, pero se podría dar. Este factor de estrés hídrico lo usan en muchas zonas semiáridas donde el cultivo de cítrico más bien es dependiente del riego, no se podría hacer cultivo sin riego. Entonces usan el mismo riego para darle un estrés hídrico y luego del estrés hídrico inducir la floración floral y así usarlo como estrategia para manejar lo que es la producción, cosecha, comercialización, etc. Estos son los dos factores más importantes que pueden llegar a ocurrir en esta zona. Después, si hablamos del fotoperiodo, por ahí lo podemos relacionar con que como se da la inducción floral en invierno, podemos relacionarlo con los días cortos, pero no es un factor directo. El fotoperiodo no tiene tanta importancia. Lo que sí se relaciona con las bajas temperaturas, entonces por eso por ahí uno tiende a decir, pero eso no hay evidencia, digamos. Después lo que son los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos son importantes en la inducción, no es un factor directo tampoco, pero son importantes tanto para inducción como para cualquier otro proceso metabólico que ocurre en cualquier planta, digamos. Es una fuente de energía que le brinda al meristemo para que pueda producir esos procesos, ¿no? El nitrógeno, al igual que el carbohidrato, no es un factor directo, pero tiene su influencia tanto por exceso como por defecto. Por exceso, ¿a qué me refiero? A que si hay un exceso de nitrógeno en la hoja, esas yemas inducidas pueden llegar a transformarse en yema vegetativa en la brotación. Y por defecto puede llegar a florecer, pero la cantidad de nitrógeno que tengo en la hoja no me alcanza para hacer la fijación de la flor, entonces no hay una fijación ni un cuaje óptimo. Y bueno, el tema de las hormonas es un tema bastante ya estudiado, pero en otros lados, acá en el cultivo limonero no tiene mucha importancia, pero se ha probado que la principal hormona que afecta a la inducción y la diferenciación son las gibrelinas, pero bueno, ese es tema para hablar en otro momento, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tienen en común la baja temperatura y el estrés hídrico? ¿Qué efecto común se da en los cítricos? Es que cesa el crecimiento para su desarrollo vegetativo, lo que me da como un tipo de reseteo a la planta en donde todas las yemas que están latentes comienzan a inducirse y forman lo que son los primores florales. Eso es lo que más o menos, explicando a grosso modo, ocurre con la inducción de baja temperatura y estrés hídrico, ¿no? O sea, se podría cerrar con eso. Ese es el argumento. Bueno, la diferenciación ya hemos hablado un poco. Externamente no se puede identificar, digamos, esa transformación que sufre a nivel microscopio, sí, por eso estaba el esquema, pero bueno, es el inicio de la formación de los sépalos, carpelos y todos los órganos florales, ¿no? Bueno, y la expresión floral es la aparición de los órganos florales, todo lo que conlleva desde botones florales, antesis, y lo demás que puede durar entre 15 y 30 días, eso es variable de acuerdo al lugar, el año, las temperaturas, la humedad, etcétera, ¿no? Bueno, las flores suelen estar agrupadas en los racimos, en las axilas de las hojas y en las ramas del año anterior.
También las hay solitarias en rama del año, o sea, ¿dónde florece, dónde brota en la primavera el limón? En las yemas axilares de las ramas de un año de primavera o de las más nuevas que son de la brotación de verano y de otoño, que también pueden florecer en primavera. Bueno, esto es un poco una foto que quería compartir. Se pueden dar esta flor solitaria, inflorescencia, brote mixto, este brote terminal, que por ahí le llaman brote campero, y esto es un brote vegetativo, digamos. Esos son todas una flor primaveral en naranja, ¿no? Bueno, fijación y cuaje. Generalmente, esto es un dato a tener en cuenta, el porcentaje de flor que cuaja es muy bajo, va del 0,2 al 1% en general, en la mayoría de los cultivos cítricos, en limonero también ocurre lo mismo. Es muy bajo, sí, es muy bajo, pero ¿qué es lo que pasa? Eso está compensado porque la mayoría de los cultivares cítricos, la floración puede oscilar entre 100.000 a 200.000 flores por planta. Entonces, con eso se compensa, digamos, es algo, la retención de la flor, el cuajado del fruto y su posterior desarrollo depende de las características genéticas, del tipo de inflorescencia, el número de flores y frutos, los factores climáticos, los manejos culturales, la disponibilidad de carbohidratos y las hormonas. O sea, es algo que es de particular de cada variedad y de cada especie, digamos, cítrica, lo que es la fijación, el cuaje y la floración, ¿no? La caída de órgano que se da luego de la floración, digamos, o durante la floración, esto se lo denomina caída fisiológica del órgano, porque no todas las flores pueden cuajar. Y lo que cuajan, no todo lo que cuaja puede quedar en la planta. Eso ya internamente lo tiene programado cada planta, entonces hay una serie de caídas que no hay que asustarse, que se da para cada variedad, de nuevo, para cada portainjerto, para cada, es normal, digamos, pero hay que ver cuál es la normalidad de esa caída también. Bueno, la primera caída sucede antes o durante la apertura de flores, con caída de botones y flores. Estas son caídas principalmente de flores que no se han fijado, o botones y flores que no se habían diferenciado correctamente. La segunda caída es la caída posterior a la apertura de flores. Podemos decir en limonero a partir del 75% de queda de pétalo, porque nosotros en todo lo que es la floración convivimos con botones, flores, botellas, algunos frutitos, entonces para que tengan una idea, nosotros prácticamente de qué estoy hablando, en qué momento. Acá se caen principalmente las botellitas o los ovarios, por hablado correctamente, que no se han llegado a polinizar o que no se han podido desarrollar correctamente, entonces se desprenden. Y la tercera caída es la caída que ocurre en nuestra zona, generalmente en noviembre y diciembre, que es conocido como June Drop en el hemisferio norte, y se caen las frutas de 2 a 3 centímetros. Bueno, esto es un poco hablando de la fase de crecimiento de fruto, lo que le hablaba al comienzo. Nosotros ahora estamos por ingresar a esta fase, la fase 1. Es muy importante en lo que es la producción, porque en la fase 1 se da casi la totalidad de la división celular del frutito. Si bien es cierto, uno ve un frutito de milímetro de diámetro, y que casi todo es cáscara, pero ahí se está desarrollando la cantidad de células que van a formar las vesículas donde se va a almacenar el jugo. Entonces, en este periodo, en la fase 1, es lo que me determina cuál va a ser el desarrollo y el tamaño final de los frutos. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Después tenemos la fase 2, que ya estas células pequeñas que se han formado acá cesan cesa la división celular, ya se produce la elongación de las mismas. Para que tengan una idea, se pueden elongar hasta 1000 veces cada célula, o sea, del tamaño que tiene cuando está formando. Y es una fase bastante importante acá, después de acá empieza la fase 2 generalmente después de la caída fisiológica de los frutos, ¿no? Y después la fase 3 es una fase de maduración. Cada una de estas fases ya la vamos a ver con detenimiento en otra oportunidad. Bueno, un poco los aspectos fenológicos, para que tengan una idea. Convencionalmente, se dice que el inicio de floración comienza con un 10% de flores abiertas. Plena floración, un 50, más o menos un 50% de flores que estén abiertas, y fin de floración cuando todos los pétalos se han caído. Bueno, esto quería hablarle un poco con respecto a lo que dije anteriormente. La fenología estamos trabajando nosotros en la sección fruticultura. Este va a ser el 4º año que estamos trabajando. Esto es una evaluación de fenología del año pasado. Hicimos en la localidad del Rodeo, en Lubriacú,
donde la variedad de Lisboa sobre el citrumelo, de casi 20 años de edad, la planta es una planta adulta. Nosotros marcamos 20 ramas por parcela más o menos, y evaluamos alrededor mínimo 300 ramas en este trabajo, digamos. Nosotros comenzamos acá el 9 de septiembre, y como ustedes pueden observar, hay un 63% de lo que son los botones, ¿verdad? Y hay un 17% de apertura floral, o sea, ya podemos hablar que ya estamos pasando un poquito la iniciación floral. Después, en la segunda fecha, que no sería correcto, esto solo cada 5 días, la hacemos el 18 del 9, en donde hay un 23% de flor abierta. Hay un 20% de botones, pero ya tenemos casi un 50% de botellas. Y después, en la siguiente fecha, ya no tenemos flores abiertas, los frutos se van a un 90%, el cuaje de menor a 1, o sea, nos está diciendo que de estas 2 fechas se ha producido el 75% de caída de fruta entre el 10 de septiembre y el 20 de septiembre. Entonces, hay que visualizar eso para hacer la estrategia de manejo a futuro. O sea, en ese momento, perdón por decir, porque esto puede cambiar de un año a otro, se puede desplazar, se puede retrasar, se puede adelantar, puede ser más intensa o menos intensa, todo va de la mano de las condiciones climáticas. Bueno, esto es un trabajo, quería mostrarles, esto es un trabajo que se ha realizado en el año 94, se ha publicado en la revista Avance. Acá habla, de acuerdo a la floración, la denominación del fruto y cuándo se cosecha. Por ejemplo, la floración de julio a agosto es la que se denomina crudo y se cosecha en febrero o marzo. La denominación de fruta de invierno es la que florece en septiembre, octubre, y la que se cosecha, que es la cosecha que tenemos abril, mayo, junio y julio. El segundo corte es la floración de diciembre-enero. Miren, es importante que también esa floración que tenemos en limonero nos brinda el segundo corte que se corta en agosto, septiembre, octubre. Y después la fruta de verano, que es la floración que ocurre en el otoño, de noviembre, diciembre, enero, por así decirlo. Digamos. Quería mostrar y compartir lo importante que es tener en cuenta la floración y cómo influye en la estrategia de producción nuestra, ¿no? En limonero. Bueno, y para concluir un poco de lo que venía hablando, ella, conociendo lo que es la inducción, la floración y la fenología, uno puede ya manejar culturalmente el cultivo abordando otra estrategia, por ejemplo la poda. Ya conociendo que la inducción se da a fines de otoño, comienzo de invierno, y culmina en comienzo de primavera, es ¿cuándo hacer la poda? ¿Cómo me afectaría una poda temprana o una poda tardía? O sea, una poda severa, conociendo que lo que me brota son las ramas del año, qué es lo que me causaría en la producción? Después con el riego, bueno, se podría manejar el riego en la zona donde se hace el cultivo con riego, se podría manejar para tratar de complementar ese estrés por bajas temperaturas. Las cosechas es muy importante sacar la fruta temprano, la fruta de invierno, porque se ha probado que las ramas que contienen fruta no me florecen tanto como las ramas sin fruta. Y bueno, después los manejos nutricionales, como la fertilización, hay que saber cuál es la condición de fertilidad de los suelos, el contenido óptimo de nitrógeno en las hojas. Y eso quería hacer un paréntesis ahí, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno se ha determinado que es muy importante cuál es la relación que tiene con el estrés hídrico y el estrés por bajas temperaturas. Cuando ocurre esa inducción por estrés hídrico y estrés de bajas temperaturas, hay una relación directa con el contenido de amoníaco en la hoja. Ese contenido de amoníaco es un precursor de un metabolito que interviene directamente en la inducción de la yema. Entonces, eso se podría usar como estrategia para complementar la inducción por baja temperatura o por estrés hídrico. De hecho, en nuestra sección estamos trabajando sobre eso y ya hicimos una aplicación foliar de urea este año, a comienzos de agosto, y bueno, estamos por evaluar los resultados, ¿no? Y bueno, los manejos sanitarios, además está decirle, conociendo lo que son los flujos de brotaciones, lo que es la floración, la dinámica de floración, los tiempos de floración y cómo se da, la importancia que tiene el control de plagas y enfermedades, digamos, para tener una óptima.
Bueno, ya para despedirme, un poco presentarle mi equipo de trabajo, porque no estoy solo acá trabajando sobre esto. Está Inés Valdés, Nicola Mitrovich, quienes habla, y Dardo Figueroa. Bueno, muchísimas gracias por por su atención. Un gusto compartir con ustedes. Ante cualquier pregunta o consulta, pueden enviar su mensaje al 381-518-4155. Y después también, posteriormente, se pueden acercar por la sección para hacer consultas más profundas sobre los temas abordados. Esto ha sido más bien las bases, como decía. Hasta luego.